Me llamo Lily y hace poco cumplí 15 años. Déjenme contarles sobre mi familia y cómo todo cambió en mi vida. A primera vista, parecíamos una familia normal. David, mi papá, trabajaba incansablemente mientras que Karen, mi mamá, se quedaba en casa. Yo tenía una hermana menor, Daisy, que era 8 años menor que yo. David dirigía una gran empresa que originalmente pertenecía a mi abuela materna, Evelyn. Era una mujer ambiciosa que comenzó su negocio con algunas lavanderías y luego se expandió a la producción de detergentes para ropa y productos de limpieza. Cuando Evelyn decidió dar un paso atrás y jubilarse, le ofreció la empresa a Karen, pero mamá no estaba interesada. Entonces, papá tomó el control en su lugar. Ahí fue cuando comenzaron los problemas. Nunca olvidaré el día en que nuestras vidas comenzaron a desmoronarse. Estaba en mi habitación, luchando por concentrarme en mi tarea, cuando escuché a Karen gritarle a David en el piso de abajo. No eres más que un perdedor, Frank. Esta es mi casa, el negocio de mi familia. Deberías estar agradecido de que te deje dirigirlo. A partir de entonces, sus discusiones se volvieron más frecuentes e intensas. Apenas se hablaban y, cuando lo hacían, siempre terminaban en una pelea. Hice lo mejor que pude para distraer a Daisy, pero incluso con solo 7 años, ella sintió que algo andaba mal. Entonces llegó el día en que todo realmente se vino abajo. Llegué a casa de la escuela y encontré a David de pie en la sala de estar con una maleta a sus pies. Mi voz tembló cuando le pregunté, David, ¿qué pasa? Se acercó y me abrazó fuerte. Lo siento, cariño, dijo suavemente. Ya no puedo quedarme aquí. No es bueno para nadie. Mi pecho se apretó mientras luchaba por procesar sus palabras. ¿Pero qué pasa con Daisy? ¿Qué pasa conmigo?, supliqué. Las lágrimas llenaron sus ojos cuando respondió, los amo tanto a los dos. Nunca lo olviden. Pero a veces, el amor no es suficiente. Besó mi frente antes de volverse hacia Daisy, que observó la escena con los ojos muy abiertos y confundidos. Arrodillándose, la abrazó con fuerza y dijo, cuida a tu hermana mayor, ¿de acuerdo, Pumpkin? Luego, sin decir una palabra más, se marchó, dejando la casa inquietantemente silenciosa y a mí sintiéndome vacía. Cuando Karen llegó a casa una hora más tarde, le conté lo que había pasado. No parecía sorprendida, en todo caso, parecía preparada para ello. Me alegro de haberte librado de mí, murmuró en voz baja. Karen, exclamé, sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo puedes decir eso? Su expresión se endureció cuando se volvió hacia mí. Tu padre me engañó, Lily. Una y otra vez. No pude soportarlo más. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, oí a Karen reírse por teléfono en su habitación. Parecía más feliz de lo que había estado en meses, aunque tenía curiosidad por saber con quién estaba hablando, el cansancio ganó. Justo cuando pensaba que la vida no podía complicarse más, Karen nos sorprendió de nuevo. Una mañana, durante el desayuno, anunció con naturalidad, tengo novedades. Me voy a casar. Casi me atraganto con el cereal. ¿Qué? Karen, David se fue hace solo 3 meses. Hizo un gesto despectivo con la mano, como si no fuera nada. El amor verdadero no sigue una línea temporal, Lily. Lo entenderás cuando seas mayor. 2 semanas después, Mark se mudó a casa. Supongo que estaba bien. Era alto y atractivo de una manera que hacía que la gente dijera, oh, parece simpático. Pero desde el principio, algo en él no me sentó bien. Se esforzaba con Daisy, jugaba con ella y la ayudaba con los deberes, pero conmigo parecía que yo no existía. Mientras tanto, las cosas también estaban cambiando en la empresa. Después de que David se fuera, Karen se hizo cargo y trajo a Mark para que trabajara con ella. Parecían trabajar bien juntos, siempre hablando de planes de negocios. Intenté centrarme en mi propia vida, la escuela, los amigos y las cosas típicas de la adolescencia, pero me costaba mucho quitarme de encima la sensación de que me estaba volviendo invisible en mi propia familia. Las cosas empeoraron cuando Karen y Mark anunciaron que iban a abrir una nueva sucursal de la empresa en otra ciudad. Una noche,
Karen dijo, nos mudamos. Es una gran oportunidad para el negocio. Y añadió, Mark y yo hemos estado hablando y creemos que lo mejor es que te quedes aquí. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quedarme aquí? ¿Sin ti?, pregunté, sorprendida. Karen me explicó rápidamente, la nueva casa no tendrá mucho espacio y ya casi has terminado la escuela. No tendría sentido que te traslades justo antes de tus exámenes. Fue como un puñetazo en el estómago. Entonces, ¿dónde se supone que voy a vivir? ¿En la calle?, pregunté, intentando no llorar. No seas dramática, Lily, me regañó Karen. Te quedarás con tu abuela. Ella ya ha accedido. Me fui furiosa a mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Mientras estaba acostada en mi cama, lágrimas de ira y dolor corrían por mi rostro. No podía dejar de pensar, cuando me convertí en una carga para mi madre. Las siguientes semanas pasaron volando, llenas de cajas de embalaje y despedidas. Pero no para mí. Las lágrimas eran de Daisy, que no quería dejar atrás a sus amigos. Ayudé a Daisy a empacar, tratando de mantenerme alegre por su bien. ¿Vendrás a visitarnos, Laura?, preguntó, sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. La abracé con fuerza. Por supuesto que lo haré, Skirt. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. El día que se fueron, estuve de pie en el porche con Evelyn, mirando cómo se alejaba el camión de mudanzas. Karen me dio un abrazo rápido, Mark asintió torpemente. Luego se fueron, llevándose a Daisy con ellos. Vivir con Evelyn no fue tan malo como me había imaginado. Era muy agradable a su manera, me daba espacio cuando lo necesitaba, pero siempre estaba ahí con una taza de té y un oído atento cuando quería hablar. Aún así, no me sentía como en casa. Mi cumpleaños número 20 llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana, me desperté sintiéndome extraña. Debería haber estado emocionada, pero lo único que sentía era vacío. Karen llamó, por supuesto. Feliz cumpleaños, cariño, dijo, sonando demasiado alegre. Lamento que no podamos estar allí. El trabajo es una locura ahora mismo. Lo celebraremos el mes que viene cuando visitemos, ¿de acuerdo? Sabía que no lo haríamos. No me habían visitado ni una vez desde que se mudaron. Claro, Karen. Suena genial. Evelyn debió haber sentido cómo me sentía porque se esforzó al máximo. Me dejó invitar a algunos amigos, pidió mi comida favorita e incluso preparó un pastel ella misma. Durante unas horas, casi me olvidé de todo. A la mañana siguiente, Evelyn me llamó a su oficina. Tenía una expresión seria en su rostro que me hizo dar un vuelco el estómago. Siéntate, Lily, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Tenemos que hablar. Mi mente corría. Oh, no, ¿me está echando? ¿A dónde iría? Pero entonces sonrió, metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pequeña carpeta. Feliz cumpleaños, cariño. Ábrela. Lo hice, y mi corazón casi se detuvo cuando vi lo que había dentro. Evelyn, esto es. Ella asintió, con los ojos brillantes. La empresa es tuya ahora, Lily. Veo potencial en ti. Tienes una buena cabeza sobre los hombros y sé que harás lo correcto con el negocio. Pero Karen y Mark, ahora la están dirigiendo, dije, todavía incrédula. El rostro de Evelyn se tensó un poco. Están dirigiendo una sucursal. La empresa principal, el corazón de todo, que ahora es tuya. Me quedé paralizada por la incredulidad. Yo. Apenas tenía 20 años y de repente era dueño de una empresa multimillonaria. Me pareció surrealista, como si estuviera entrando en un sueño, o tal vez en una pesadilla. No sé qué decir, balbuceé finalmente. Evelyn extendió la mano y la estrechó con suavidad. No tienes que decir nada ahora. Solo prométeme una cosa. Me incliné hacia ella, completamente concentrado en sus palabras. Llama a tu padre. Dijo con firmeza, hay más en la historia de lo que crees. Incluso si es solo para consultarlo con él, comunícate con él. Escúchalo.
Me llevó una semana entera reunir el coraje para llamar a David. Acordamos encontrarnos en un pequeño café del centro. En cuanto lo vi, me dolió el corazón. Parecía mayor y cansado, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio. Al principio, el silencio entre nosotros fue pesado e incómodo. Luego, como si se hubiera roto una presa, todo salió a la luz, mis problemas con el divorcio, el nuevo matrimonio de Karen, la mudanza y la inesperada decisión de Evelyn de entregarme la empresa. David escuchó atentamente, su expresión era una mezcla de dolor y comprensión. Cuando terminé, respiró profundamente antes de hablar. Lily, hay algo que deberías saber sobre el divorcio, dijo, con voz baja y cargada de emoción. Luego reveló todo, como Karen lo menospreciaba constantemente, lo llamaba un fracaso y lo hacía sentir inútil. Después de una discusión particularmente explosiva, admitió que se había emborrachado y había cometido un terrible error. La engañé, confesó, con un tono cargado de arrepentimiento. Me odié por ello, pero ella lo utilizó para destruirme. Amenazó con quitarme todo, mi casa, mi reputación, incluso a ti y a Daisy. No me dejó otra opción que irme en silencio. Me quedé sentada en silencio, atónita. Esto no encajaba con la madre que creía conocer. ¿Por qué no luchaste contra ella? Pregunté finalmente. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de tristeza y amor. Por ti y por Daisy. No podía hacerte pasar por una batalla pública y complicada. Pensé que esto os protegería a los dos. Mientras hablábamos, sentí que se me quitaba un peso enorme del pecho. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, había recuperado a mi padre. Antes de separarnos, respiré profundamente y pregunté, David, ¿considerarías ayudarme con la empresa como consultor? Su cálida sonrisa fue toda la respuesta que necesitaba. Los meses que siguieron fueron un torbellino. Hice malabarismos con las sesiones de estudio a altas horas de la noche, los exámenes y mis inminentes responsabilidades. Luego llegó el momento por el que había estado trabajando, estaba de pie en el escenario en mi graduación de la escuela secundaria, con el diploma en la mano. Evelyn se sentó orgullosa entre el público, sonriéndome. Karen y Mark no estaban a la vista, pero para entonces, ya había dejado de esperar mucho de ellos. El verano trajo la emoción de las solicitudes de ingreso a la universidad, con Evelyn animándome y David apoyándome desde lejos. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación, me puse muy contenta. Pero la gran sorpresa llegó con el paquete de ayuda financiera de la escuela que había elegido, una beca completa. Miré la carta con incredulidad, y Evelyn me abrazó, irradiando su orgullo. Sabía que podías hacerlo, niña. Todo ese trabajo duro dio sus frutos. Elegir especializarme en administración de empresas me pareció el paso lógico, especialmente con la empresa ahora en mis manos. La realidad de dirigir una empresa era abrumadora, pero estaba decidida a hacer que Evelyn se sintiera orgullosa. Para celebrar mi aceptación, planeó una velada tranquila para los dos solos. Pedimos comida para llevar y bebimos sidra espumosa, la forma que tenía Evelyn de celebrar la ocasión sin dejarme beber champán. A mitad de la cena, sonó el timbre de la puerta inesperadamente. Evelyn frunció el ceño y me hizo un gesto para que abriera. Cuando abrí la puerta, se me hundió el corazón. Allí estaban Karen y Mark, ambos con aspecto irritado e impaciente. Antes de que pudiera decir una palabra, pasaron a mi lado y entraron en la casa. Karen no se molestó en decir palabras amables. Madre, tenemos que hablar de la empresa de inmediato. Me quedé allí, atónita, mientras ella se lanzaba a una diatriba. Ni siquiera me miró ni me preguntó sobre mi graduación o mis planes universitarios, era como si yo no existiera. ¿Por qué no podemos acceder a las cuentas principales? Preguntó. ¿Y por qué estás bloqueando la transferencia de fondos a nuestra sucursal? La expresión de Evelyn se endureció, su voz gélida. Porque ya no es tu decisión, Karen. La empresa ahora pertenece a Lily. Ella está a cargo de su futuro y de las finanzas. La habitación quedó en silencio. Podía sentir la tensión flotando en el aire. Después de las palabras de Evelyn, vi una oleada de emociones cruzar el rostro de Karen,
primero sorpresa, luego ira y, finalmente, algo calculador. De repente, toda su actitud cambió. Lily, cariño, dijo, su voz goteando falsa amabilidad, te he extrañado mucho. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Parpadeé, sorprendida por este cambio repentino. Karen se acercó, extendiendo la mano como si quisiera tocar mi brazo. Instintivamente, di un paso atrás. Nos hemos adaptado muy bien a la nueva ciudad. Tenemos una hermosa casa y hay una habitación solo para ti. Podríamos poner un escritorio y comprarte una computadora nueva para tus estudios y trabajo. No, Karen, dije con firmeza. Soy feliz aquí. Tengo a mis amigos y mi escuela, y Evelyn me necesita. La sonrisa de Karen vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. Bueno, si ese es el problema, siempre podríamos volver aquí. Podríamos vivir en nuestra antigua casa, como antes. ¿No sería genial? Negué con la cabeza. No se trata de la casa, Karen. Se trata de todo. Podía ver la ira creciendo en sus ojos, apenas contenida. Antes de que pudiera decir nada, decidí hacer la pregunta que había estado ardiendo dentro de mí durante meses. Karen, ¿por qué te divorciaste de David? Ella se quedó congelada, desconcertada. Bueno, tu padre, tartamudeó. Me engañó. Varias veces. Me cansé de eso. Nos dejó por su amante y ni siquiera pagó la pensión alimenticia. Eso no es verdad, dije en voz baja. David me lo contó todo. Solo pasó una vez y fue por la forma en que lo trataste. Él no nos abandonó, tú lo echaste. Y ha estado pagando la pensión alimenticia regularmente. El rostro de Karen se contrajo de ira. ¿Cómo te atreves? Pequeña mocosa desagradecida. No tienes derecho a interferir en mi vida personal. Todo lo que hay aquí es mío, y yo decido quién vive dónde. Evelyn, que había estado observando en silencio, finalmente dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero firme, más fuerte de lo que jamás había escuchado antes. Ya basta, Karen, dijo. Parece que has olvidado algunas cosas. Esta casa, la empresa, me pertenecen a mí, no a ti. Le di la empresa a Lily porque confío más en su criterio que en el tuyo. Ahora mismo, creo que es hora de que te vayas. Observé con emociones encontradas cómo Evelyn escoltaba firmemente a Karen y Mark fuera de la casa. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos y sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Había perdido algo hoy, la última pizca de esperanza que tenía sobre mi madre. Pero también había ganado algo, una clara idea de mi futuro y el consuelo de saber que no estaba sola. ¿Y ahora qué? Pregunté, con la voz amortiguada contra el hombro de Evelyn. Ella se apartó y me dio una pequeña sonrisa. Ahora volvemos a celebrar tu aceptación en la universidad. Y mañana, comenzaremos a planificar tu futuro real, no el que tu madre intentó imponerte. A la mañana siguiente, después de la confrontación con Karen y Mark, me desperté con el sonido de voces en el piso de abajo. Curiosa, bajé las escaleras sigilosamente y miré hacia la sala de estar. Para mi sorpresa, David estaba sentado en el sofá, enfrascado en una conversación con Evelyn. Me senté junto a ellos y Evelyn me explicó por qué había llamado a David. He estado pensando en Daisy, dijo. Tu madre, bueno, no estoy segura de que esté en la mejor posición para cuidarla ahora mismo. Le he sugerido a tu padre que busque la custodia de Daisy. Sentí una oleada de esperanza. ¿David? ¿Vas a hacerlo? Se pasó la mano por el cabello, luciendo nervioso y decidido a la vez. Sí, lo haré. No será fácil, pero Daisy se merece algo mejor de lo que está recibiendo ahora. No pude evitarlo, lo abracé. Gracias, David. Cuando nos separamos, Evelyn se aclaró la garganta. Hay más, dijo. He contratado a un investigador privado para que investigue los asuntos de tu madre y Mark. En las semanas siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo extraño. Empecé mis clases en la universidad y me sumergí en mis estudios con una determinación renovada.
David empezó a visitarme con regularidad y juntos trabajamos para reconstruir nuestra relación. Tenerlo de vuelta en mi vida se sintió como una pieza del rompecabezas que encajaba en su lugar. Luego, 2 semanas después de esa conversación crucial, Evelyn nos llamó a los dos. Su expresión era seria cuando nos sentamos. El informe del investigador está listo, comenzó sin preámbulos, y es peor de lo que imaginábamos. Procedió a exponer los hallazgos, y cada revelación me golpeó como un puñetazo. Karen le había sido infiel a David durante años, mucho antes de su divorcio. Su romance con Mark había comenzado mientras aún estaba casada con él. Las pruebas eran condenatorias, recibos de hotel, registros de regalos extravagantes y otras pruebas que no dejaban lugar a dudas. Pero el verdadero impacto vino después. Mark es un estafador, afirmó Evelyn, con voz firme y sombría. No es la primera vez. Se aprovecha de mujeres ricas, se gana su confianza, las convence de que transfieran su dinero y luego desaparece con él. Sentí una oleada de náuseas. Entonces, cuando intentaron acceder a los fondos de la empresa, Evelyn asintió con gravedad. Eso es exactamente lo que planeaba hacer, robarlo y desaparecer. La sala quedó en silencio mientras asimilábamos el peso de sus palabras. Finalmente, Evelyn rompió el silencio. Tenemos que enfrentar a Karen con la verdad. La reunión quedó fijada para el día siguiente. Karen llegó a la casa de Evelyn con su habitual aire de impaciencia e irritación, pero su actitud cambió en el momento en que vio a David allí. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Evelyn expuso todas las pruebas, la aventura, el historial de fraude de Mark y su plan para robarle a la empresa. Observé a Karen de cerca, buscando en su rostro cualquier signo de remordimiento o reconocimiento. Pero todo lo que vi fue negación. Esto es absurdo, dijo Karen, con un tono defensivo y despectivo. Mark me ama. Él nunca haría algo así. Todos ustedes están celosos de lo que tenemos. David intentó razonar con ella, con voz tranquila pero suplicante. Karen, por favor. Mira los hechos. Piensa en Daisy. ¿Es este el tipo de hombre que quieres cerca de nuestra hija? Pero Karen se negó a escuchar. Su rostro se sonrojó de ira mientras se levantaba abruptamente. No tengo que sentarme aquí y aceptar esto. Mark es un buen hombre y confío completamente en él. Dicho esto, salió furiosa, cerrando la puerta detrás de ella. La habitación se sentía pesada por el peso de lo que acababa de suceder. Mientras estábamos sentados en silencio, la realidad se hizo presente. Este no era el final, era solo el comienzo de una larga y difícil batalla. Pero cuando miré a Evelyn y David, sus expresiones resueltas a pesar de todo, me di cuenta de algo importante. No estaba sola en esta lucha. Los siguientes meses fueron un torbellino de batallas legales y altibajos emocionales. Con el fuerte apoyo de Evelyn y su experiencia legal, David solicitó la custodia de Daisy. Traté de mantenerme concentrada en mis estudios, pero era difícil no distraerme con todo lo que sucedía a mi alrededor. Llegó el día de la audiencia de custodia y yo insistí en estar allí. Todo fue duro. El abogado de Karen intentó hacer que David pareciera que no había estado involucrado en nuestras vidas, pero nuestro abogado estaba listo. Mostró pruebas de los pagos regulares de pensión alimenticia de David, de cómo había tratado de mantenerse en contacto con nosotros y de la vida estable que tenía ahora. Luego vino la gran sorpresa, el informe del investigador privado sobre el pasado criminal de Mark y su plan para robarle a la empresa. Observé la cara de Karen cuando salió a la luz la verdad. Primero, parecía sorprendida. Luego, enojada. Y finalmente, perdida. Por un momento, casi sentí pena por ella. Casi. Cuando el juez le concedió la custodia total de Daisy a David, sentí una mezcla de emociones. Alivio, Daisy estaría a salvo. Pero también tristeza, había llegado a esto. Cuando salimos del juzgado, con Daisy en brazos de David, Karen se acercó a nosotros. Esto no ha terminado, susurró, con los ojos llenos de ira. Evelyn se interpuso entre nosotros. Sí, Karen. Lo ha hecho. Vete a casa. Después de eso,
las cosas solo empeoraron para Karen. El juez le ordenó pagarle a David la manutención de Daisy. Fue un gran shock para ella, siempre había pensado que sería ella la que recibiría la manutención, no la que pagaría. Me sumergí en mis estudios y me concentré en aprender más sobre la empresa, tratando de mantenerme alejada del drama familiar. Pero no pude evitar sentirme un poco satisfecha cuando escuché que Mark había dejado a Karen, escapándose con otra mujer y una gran parte de los ahorros de Karen. Una fresca tarde de otoño, David me llamó, su voz transmitía una tensión que no había escuchado en mucho tiempo. Tu madre vino a mi casa hoy, comenzó, el peso del encuentro era evidente. Dijo que quiere reconciliarse, que cometió un error y quiere que seamos una familia nuevamente. Mi pecho se apretó ante sus palabras. Una pequeña parte de mí, profundamente enterrada, deseaba que pudiera decir que sí, deseaba que pudiéramos volver a como eran las cosas antes de que todo se derrumbara. Pero ahora sabía que no era así. Había sucedido demasiado y algunas heridas no se podían deshacer. Le dije que no, dijo David con tranquila resolución. Le dije que ese barco zarpó hace mucho tiempo y que no volvería a hacerte pasar por eso ni a ti ni a Daisy. Una oleada de alivio me invadió y solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Bien, respondí, sorprendida por la fuerza de mi voz. Te mereces algo mejor, David. Todos lo merecemos. Hubo una breve pausa antes de que volviera a hablar, su tono ahora más ligero, casi divertido. ¿Cuándo te volviste tan sabia, Lily? Sonreí, y la calidez se extendió por mi cuerpo. Aprendí de la mejor. Después de colgar, miré alrededor de mi habitación en la casa de Evelyn. Los libros de texto estaban esparcidos por el escritorio, mezclados con informes de la empresa, en el tablón de anuncios de arriba, fotos mías con David y Daisy me sonrieron. Esta no era la vida que había imaginado hace un año. Estaba lejos de ser perfecta. Aún había desafíos que enfrentar e incertidumbres que sortear. Pero era real. Era mía. Mis pensamientos se dirigieron hacia Karen, ahora sola después de todos sus planes y traiciones. Un destello de compasión surgió, pero fue rápidamente superado por una sensación de justicia. Ella había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. En cuanto a mí, tenía una familia que me amaba, una empresa que dirigir y un futuro repleto de oportunidades. Este no era el camino que había imaginado, pero al estar al comienzo de este nuevo capítulo, comprendí algo importante. La vida rara vez sucede como lo planeamos, pero lo que realmente importa es lo que hacemos con lo inesperado. Los meses pasaron volando mientras equilibraba los cursos universitarios con la gestión de una empresa multimillonaria. Antes de darme cuenta, estaba a mitad de mi carrera, inmersa en conferencias, sesiones de estudio hasta altas horas de la noche e informes financieros. Los días de semana eran una confusión de responsabilidades, pero los fines de semana se convirtieron en mi santuario. Todos los domingos, preparaba una maleta y me dirigía a casa de David y Daisy. En cuanto cruzaba la puerta, Daisy, que ya tenía 12 años y estaba llena de energía, venía corriendo hacia mí gritando, Lily, antes de abrazarme. David salía de la cocina, normalmente con un delantal puesto, justo cuando la cena estaba lista. El momento perfecto, decía con una sonrisa. Esos fines de semana me ayudaban a mantener los pies en la tierra. A medida que se acercaba la graduación, la emoción y los nervios se mezclaban en mi interior. Una noche, mientras terminábamos una conversación sobre el negocio, David se volvió hacia mí y me dijo, cuando tú estés lista, yo estoy lista para pasarte la antorcha. Le eché los brazos al cuello en señal de gratitud. Gracias, David. Por todo. La vida estaba lejos de ser perfecta. Pero cuando miré a la gente que me rodeaba, David, Daisy y Evelyn, supe que juntos podríamos afrontar lo que nos deparara el futuro.